A continuación vamos a invitar a la presidenta del gremio de pymes en Perú. Ella se llama Ana María Choquehuanca y va a analizar la digitalización de las pymes en América Latina. Gracias, Claudia, por la presentación. Y a nombre de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa PYME Perú, que me honro en presidir, por la invitación a participar en este importante encuentro sobre digitalización, empleo y crecimiento. En Latinoamérica, las pymes representan el 90% de las empresas y generan más de la mitad de los empleos. Por este motivo, podemos decir que el tejido empresarial latinoamericano es mayoritariamente de pequeñas empresas. Esta descripción nos permite centrarnos en los retos que atraviesa el sector en nuestra región, sobre todo frente a los efectos de la pandemia. Cabe señalar que en el plano económico, el Perú sufrió una contracción de 11% del PBI en el año 2020. Pero como era de esperarse, esta situación ha impactado en los sectores empresariales más vulnerables, sobre todo en las micro y pequeñas empresas de la región. Los efectos de la COVID-19 en el sector son alarmantes. El número de MIPES al cierre del 2020 se habría reducido en un 48%, ocasionando la pérdida de cientos de miles de empleos y el tránsito de miles de empresas a la actividad informal. Si bien los datos oficiales estiman que a la fecha la economía se viene reactivando, una gran mayoría de MIPES siguen impactadas por los estragos de la crisis económica y sanitaria que aún estamos viviendo, porque nos encontramos todavía dentro de esta pandemia. El promedio nacional no refleja las carencias y crisis económica de sectores como el turismo, por ejemplo, donde miles de empresarios se encuentran actualmente en una situación crítica. Ellos no han recibido ingresos en el último año. Todo este panorama de la realidad empresarial nos debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de contar con herramientas efectivas que permitan apoyar la urgente reactivación de las MIPES. En este sentido, consideramos que las herramientas digitales juegan un rol crucial. Los niveles de adopción de tecnologías digitales a nivel empresarial son bajos en Latinoamérica. Este hecho se da sobre todo en las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, en Argentina, Ecuador y Perú, entre el 20 y 30% de las empresas con 10 a 20 trabajadores invierten en tecnologías digitales. Mientras que en Colombia, El Salvador, Paraguay y Uruguay, menos del 10% de las pequeñas empresas invierten en digitalización. En Ecuador, la OE implementó en el 2020 el proyecto Plan de Digitalización de MIPYMES, que benefició a gran cantidad de emprendedores. Pese a ello, sigue ubicándose en el puesto 10 entre 12 países en cuanto a su conectividad y digitalización en hogares. Por otro lado, se vive un panorama distinto en Chile. Las pymes presentaron una reducción de brechas en comparación a la de grandes empresas que aún la superan en tecnología. Debido a ello, el país obtiene 43 puntos en una escala de 0 a 100 en el índice de transformación digital. Por su parte, México y Colombia avanzaron a pasos agigantados, aunque el resultado final los sigue ubicando en los puestos 58 y 51 del índice de transformación digital, respectivamente. El 87% de las organizaciones en México han ingresado a algún programa de transformación digital este año. Y en Colombia, el 60% de las empresas ya cuenta con una estrategia de transformación digital. En el caso de Uruguay, el 70% de sus MIPYMES uruguayas utiliza Internet. Una cifra aproximada se presenta en el uso de comercio y banca electrónica o de tecnología digital avanzada. Esta situación ha impulsado al Estado uruguayo a solicitar un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual aumentará el conocimiento y el uso de soluciones digitales por parte de las MIPYMES uruguayas, una solución muy buena. Por último, en Argentina, solo el 2% de las empresas cumplen con los requisitos que las posicionan como líderes digitales, entendiendo como líder digital aquella empresa que realiza sus procesos y procedimientos de forma electrónica, garantizando la seguridad y la eficiencia de los mismos. Como ustedes pueden ver, el panorama general de la transformación digital en los países latinoamericanos nos indica que aún hay brechas por reducir y esfuerzos por realizar,
para que el ámbito empresarial no pierda su nivel competitivo. Asimismo, la digitalización incide directamente en una reducción de costos y un aumento de productividad de los colaboradores. Ello debido a que reduce el tiempo de búsqueda de información de valor, de gestión de documentos y proceso de datos. Pero para ahondar en la digitalización de las pymes, me gustaría referirme al ecosistema digital en el país, ya que el esfuerzo empresarial por reflotar y salir adelante debe estar acompañado por políticas públicas promotoras y por actores públicos y privados que generen alianzas y entornos para la reactivación y el crecimiento. La semana pasada se ha dado a conocer que el Perú cayó 2 posiciones en el ranking mundial de competitividad digital 2021, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Gerencial, pasando del puesto 55 al puesto 57. Este ranking evalúa la capacidad de los países para adoptar y explotar tecnologías digitales que se implementan en prácticas gubernamentales y en los negocios. Pero a la luz de estos resultados, se plantean también diversos temas pendientes para lograr un ecosistema digital que sea robusto y que sea eficiente. En primer lugar, hay una gran brecha de acceso que tienen los peruanos con la infraestructura digital. En ese sentido, se requiere una legislación promotora que permita que los peruanos de la costa, sierra y selva tengan una infraestructura y conectividad adecuada para educarse, para hacer negocios y para conectarse con nuevos mercados y poder crecer. Otro eje de desarrollo importante es la transformación digital en el Estado peruano, de forma que se reduzcan las barreras a los trámites de ciudadanos para que sean más transparentes y con esto eliminar las posibilidades de corrupción. Asimismo, es importante enfocarnos en el talento humano. Debemos promover y acompañar a los emprendedores que desarrollan innovaciones digitales. En este punto, las universidades, los centros de investigación y las empresas juegan un rol muy importante. En este análisis quisiera resaltar la capacidad del emprendedor peruano que frente a la adversidad lograron sobrevivir. Y ahora vemos cómo miles de micro y pequeñas empresas han ingresado de forma empírica al tema digital. Por ejemplo, durante la pandemia, las MIPES peruanas reorientaron sus canales de venta a las redes sociales por un sentido nacional de supervivencia. No obstante, el sector aún está muy lejos de la llamada transformación digital. Pero un elemento clave es difundir las ventajas de la digitalización y así propiciar que la agenda digital sea comprendida, pero sobre todo sea puesta en valor. Así tenemos que es necesario que los empresarios de la micro y pequeña empresa, en primer lugar, conozcan la importancia de incorporar herramientas digitales en un proceso de expansión o internacionalización o en la búsqueda de nuevos mercados. Después, este proceso de expansión permitirá identificar de una manera más sencilla nuevos usuarios, conocer sus gustos, sus preferencias, pero asimismo permite conocer nuevos distribuidores y socios, gracias al acceso a directorios virtuales, plataformas comerciales y otras herramientas de bases de datos virtuales. Además, también tenemos que el acceso a la información permite a las pymes contar con una ventaja competitiva frente al resto de sus competidores y así posicionar el negocio, producto o servicio. Adicionalmente, la presencia en redes y la creación de contenidos de valor para los usuarios y clientes genera comunidades, genera reputación y sobre todo presencia de marca. La rápida evolución de los procesos digitales exige a las pymes no solo adaptarse a las tendencias y necesidades actuales tanto del mercado como de los consumidores. La transformación digital también nos plantea retos a la sociedad, a las familias y a los trabajadores. En esta parte de mi intervención quisiera poner un foco a las personas. No olvidemos que la empresa es un binomio conformado por los trabajadores y por los empresarios. Somos una unidad. Ambos tenemos retos en el entorno digital y debemos comprender esas brechas. Antes de la crisis sanitaria, el Banco Mundial
Advertía que 2/3 de los puestos de trabajo de los países en desarrollo podrían ser automatizados. Así, según la Organización Internacional del Trabajo, esta automatización sería de al menos 30% de las actividades laborales. En cuanto a esta brecha digital, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones al 2019, en todo el mundo solo el 53% de los hogares tenía acceso a Internet. En países emergentes, el porcentaje apenas ascendía a un 15%. Inclusive, previo a la crisis de la COVID-19, la OIT también se pronunciaba sobre los efectos de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la automatización y la robótica en los puestos de trabajo, afirmando que generarían nuevos puestos de trabajo, pero habría un amplio margen de afectados. Aquellos trabajadores que pierdan su empleo en esta transición podrían ser quienes peor preparados estén para aprovechar las nuevas oportunidades de empleo en la era de la digitalización. Asimismo, se resaltaba que las competencias de hoy no coincidirán con los trabajos de mañana y que podrían volverse rápidamente obsoletas. Pero claramente, con la pandemia, este escenario se ha adelantado. Hoy en día ya vivimos los efectos de la digitalización y aquellos pequeños empresarios y trabajadores con pocas nociones tecnológicas no han logrado engancharse aún en la nueva normalidad. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la nueva normalidad en las operaciones y transacciones comerciales? Acá tenemos que considerar que cada vez más los clientes pagan usando monederos virtuales o pasarelas electrónicas de pago, o cuando exigen conocer los catálogos virtuales para escoger los productos o el QR para descargar las fichas técnicas electrónicas. Para las pymes en concreto, la transformación digital se ha convertido en algunos casos en la única forma de mantener su actividad. De modo que la digitalización se plantea como una prioridad absoluta para las pymes, para impulsar el crecimiento a largo plazo. No cabe duda que la economía digital seguirá avanzando, por lo que debemos activar alianzas públicas, privadas, con la academia para formar, para capacitar en áreas como manejo de comercio electrónico, ventas online, áreas de tecnología, innovación y manejo de base de datos. Frente a este panorama global, la CEPAL, la OIT y el Foro Económico Mundial advierten a los decisores de la política pública a establecer programas que aceleren la transformación digital de las pymes para adaptarse a esta realidad diferente. Y eso tiene que ser escuchado por todas las autoridades gubernamentales, porque definitivamente son los estados los que deciden el futuro de sus pueblos. Si bien podemos identificar a la tecnología y a la digitalización como dos de los mayores desafíos para la reactivación productiva, cobró igual importancia la infraestructura y la conectividad. Además, tenemos que en pleno siglo XXI no se puede permitir de ninguna manera que existan poblados enteros que aún no cuenten con acceso a Internet. No podemos ser indiferentes frente a esta forma de discriminación moderna. Todos tenemos derecho a acceder a la comunicación vía Internet. De esta forma, la agenda de digitalización incluye que los estados también incluyan la infraestructura para la conectividad y para brindar contenidos a la población, así como la alfabetización digital y la adaptación a las nuevas realidades en el mundo del trabajo. Esta es la agenda que debemos impulsar en América Latina. Eso es prioritario. Para finalizar, permítanme reafirmar que el uso de las nuevas tecnologías debería ser un referente del gran sector de las micro y pequeñas empresas, no solo en el Perú, sino en toda América Latina y en los países emergentes. Para propiciar una efectiva transformación digital de las pequeñas empresas que les permite acceder a tecnología, reducir sus costos operativos y enfrentar los cambios inesperados de una manera más versátil y rápida. Pero para ello se requiere del esfuerzo y colaboración de los actores públicos y privados, ese binomio que es tan importante en un trabajo conjunto. Requerimos además un Estado promotor que convoque a los actores empresariales para impulsar la transformación digital en nuestros países. Respecto al talento humano,
Es necesario incorporar en la población en edad de trabajar las habilidades y destrezas digitales para que cientos de miles de hombres y mujeres no acaben enfrentándose a una barrera que limite su incorporación al mercado laboral. Invitamos a los gremios y asociaciones de las pequeñas empresas de América Latina a articular esfuerzos para impulsar la reactivación y el crecimiento de nuestro sector. Los gremios y asociaciones de la pequeña empresa nos hemos caracterizado por ser proactivos y participar no solo en el debate de las ideas, sino en el campo de la acción con herramientas concretas. Y les voy a dar un ejemplo. Desde la Asociación PYME Perú y en alianza con la OIT y la Confederación de Empresarios del Perú, vamos a lanzar próximamente una plataforma virtual de articulación productiva con grandes empresas, que va a enlazar una vitrina de la oferta productiva de pequeñas empresas con los requerimientos de las grandes empresas, propiciando de esta forma la articulación productiva con herramientas digitales de alto impacto. Iniciativas como estas deben ser puestas a disposición de las pequeñas empresas para acompañarlas en su reactivación y crecimiento. Sumemos esfuerzos para promover la agenda de la digitalización de la pyme latinoamericana de la mano con aliados estratégicos y agencias de desarrollo regional. Muchísimas gracias.